¿Qué harías si recuperaras la audición en secreto y escucharas a tu prometida hablando pestes de ti? Paul Vidal, un poderoso empresario de Barcelona, vivió exactamente esta pesadilla cuando fingió seguir sordo para descubrir quién realmente lo amaba. Lo que escuchó de su prometida lo destrozó, pero lo que oyó de su humilde empleada doméstica cambió su vida para siempre. La lluvia golpeaba el parabrisas de su Maserati negro mientras Paul regresaba de una gala benéfica exclusiva organizada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. A sus 35 años, era dueño de una de las constructoras más influyentes del país y esa noche acababa de cerrar el negocio de su vida. Las luces de la ciudad se difuminaban en los cristales mientras ajustaba el volumen de la radio, escuchando noticias financieras que celebraban el éxito de sus últimas inversiones. Su móvil sonó mostrando el nombre de Noelia, su prometida, pero decidió no contestar. Quería llegar a casa y darle la noticia del contrato millonario en persona. Aceleró por la diagonal sin imaginar que estaba a segundos de perder los últimos sonidos que escucharía en mucho tiempo. Un camión se saltó el semáforo y lo embistió de lleno. El impacto fue devastador. Metal retorcido, cristales rotos y el sonido ensordecedor del choque fueron lo último que sintió antes de que todo se volviera negro. 3 días después, despertó en el Hospital Clínic de Barcelona, rodeado de máquinas. Noelia estaba a su lado con los ojos hinchados, hablándole mientras le sostenía la mano. Paul veía su boca moverse, pero no escuchaba absolutamente nada. El pánico lo invadió cuando el doctor le explicó, con gestos, dibujos y la ayuda de una enfermera que había perdido completamente la audición. Su vida, tan llena de llamadas, reuniones y poder, se había convertido en un silencio eterno. Su imperio tendría que manejarse a través de intérpretes. Una humillación que nunca imaginó vivir. Tras 2 semanas de hospital, regresó a su ático en Pedralbes, que ahora parecía un mausoleo silencioso. Noelia había contratado a una empleada doméstica para ayudarlo, Ana Suárez, una joven humilde de 28 años de mirada dulce y paciencia infinita. Ella se comunicaba con él mediante notas claras en una libreta, siempre sin rastro de lástima. Dejó pequeñas palabras de aliento por la casa, y su presencia comenzó a traerle una paz inesperada. Pero la vida de Paul se volvió un desafío constante. Las reuniones empresariales eran agotadoras. Se sentía excluido, invisible, un líder reducido a un espectador. Noelia, que siempre había brillado como novia perfecta en los eventos sociales, comenzó a mostrar impaciencia, fastidio y una distancia dolorosa. En cambio, Ana se convirtió en su refugio silencioso, preparaba sus comidas como a él le gustaban, organizaba su oficina y lo trataba con la misma dignidad de siempre. Con los meses, la diferencia entre ambas mujeres se volvió evidente. Noelia lo exhibía socialmente como una carga, tomaba decisiones sin consultarlo y hablaba de él con condescendencia cuando estaban en reuniones. Ana, en cambio, le regalaba humanidad sin esperar nada a cambio, le preparaba té cuando no podía dormir, lo animaba con notas cariñosas y lo escuchaba de verdad. Tras 6 meses de silencio absoluto, el doctor lo citó para exámenes nuevos. Para sorpresa de todos, la inflamación del oído interno había disminuido y existía una posibilidad de recuperar parte de la audición mediante un tratamiento experimental. Paul aceptó sin dudar. Las inyecciones e intervenciones eran dolorosas, pero él no faltó a ninguna sesión. Noelia se quejaba del proceso. Ana nunca faltó, sentándose a su lado durante horas. 8 semanas después, Paul recuperó el 70% de su audición. Podía escuchar de nuevo. Sin embargo, una duda se le clavó en el pecho. ¿Qué había pasado en los meses en los que él no podía oír? ¿Qué decían? ¿Quién lo quería realmente? Decidió mantener en secreto su recuperación. Fingiría seguir sordo hasta descubrir la verdad. Durante 2 semanas, escuchó conversaciones que antes jamás habría imaginado. Los comentarios fríos de socios y amigos, las conversaciones superficiales de Noelia, y las oraciones llenas de cariño de Ana, agradeciendo poder cuidar de un buen hombre que no merecía lo que estaba viviendo. Pero nada lo preparó para la noche que escuchó a Noelia hablar con su mejor amiga por teléfono, creyendo que él dormía profundamente. No puedo más con este inútil.
¿Quién quiere casarse con un sordo que depende de ti para todo?, decía mientras se desmaquillaba. Si no fuera por su fortuna, ya me habría ido hace meses. Ahora somos el hazmerreír de Barcelona. Paul sintió cada palabra como una puñalada. Noelia habló de traición, de un amante potencial, de dejarlo en cuanto tuviera la compensación económica necesaria. Burlas, desprecio, planes a sus espaldas. El amor que creía real se desmoronó ante sus oídos. Esa noche Paul lloró en silencio, no solo por la traición, sino por la claridad que había ganado. La mujer con la que iba a casarse nunca lo había amado, solo había amado su dinero y su estatus. Al día siguiente, Ana lo recibió con su típica sonrisa y una nota escrita: «Buenos días, Paul. Espero que hoy sea un mejor día». Su voz, esa voz que él ya podía escuchar, tarareaba una melodía suave mientras cocinaba. Paul sintió que algo dentro de él sanaba. Una pequeña parte de su corazón rota la noche anterior reconstruyéndose, no con palabras grandilocuentes, sino con la ternura auténtica de quien solo quiere ver bien a la persona que cuida. Y aunque Paul no lo sabía aún, ese era solo el comienzo del cambio más importante de su vida. Noelia bajó a desayunar una hora más tarde, luciendo impecable, pero con esa sonrisa forzada que Paul ahora reconocía como completamente falsa. «Buenos días, mi amor», le dijo mientras le daba un beso en la mejilla que se sintió como hielo en su piel. Luego escribió en la libreta que usaban para comunicarse: «¿Cómo te sientes hoy? Tienes cara de haber dormido mal». Pero sus ojos no mostraban ninguna preocupación real, solo el cumplimiento mecánico del papel que había estado interpretando durante meses. Durante el desayuno, Noelia mencionó casualmente que había quedado en verse con unas clientas esa tarde para revisar catálogos de vestidos de novia, una mentira que Paul supo reconocer inmediatamente, después de haber escuchado sus planes reales la noche anterior. Ana servía el café con movimientos silenciosos, pero él notó cómo sus ojos se desviaban incómodamente cada vez que Noelia hablaba sobre la boda. Había algo en la expresión de la empleada que sugería que ella también había notado inconsistencias en el comportamiento de la prometida. Aunque por respeto nunca había dicho nada, la tensión en la mesa era palpable, aunque solo Paul podía percibirla completamente, atrapado entre la actuación de Noelia y la autenticidad silenciosa de Ana. Cuando Noelia se excusó para ir a arreglarse, dejándolo solo con Ana, el ambiente cambió inmediatamente, volviéndose más cálido y natural. La tarde trajo el momento que cambiaría para siempre la perspectiva de Paul sobre el amor verdadero. Noelia había salido supuestamente a su cita de trabajo, pero él sabía que en realidad se estaba encontrando con Roberto Mendoza. Alrededor de las 4 de la tarde, regresó a casa acompañada de su amiga Valeria y otra mujer que Paul no conocía, las tres riéndose y hablando en voz alta mientras entraban a la sala principal. Él estaba en su estudio, fingiendo leer documentos, pero podía escuchar perfectamente cada palabra que decían. «La verdad es que ya me cansé de esta situación», decía Noelia mientras servía copas de vino para sus amigas. «No puedo seguir cargando con esta responsabilidad que no me corresponde». Valeria respondió con una risa cruel: «Ay, Noelia, pero piensa en todo el dinero que vas a heredar cuando te cases con él. Vale la pena aguantar unos años más». La tercera mujer, aparentemente nueva en el grupo, preguntó: «¿Pero en serio no escucha nada? ¿Podemos hablar libremente?» «No escucha absolutamente nada», respondió Noelia con desprecio. «Es como tener un mueble caro en la casa». Las carcajadas que siguieron fueron como puñaladas para Paul, pero lo que vino después fue aún peor. «Lo peor es que ahora tengo que fingir que me importa escribirle notitas románticas, acompañarlo a sus terapias aburridas», se quejaba Noelia mientras caminaba con su copa de vino. «Antes era divertido estar con él, pero ahora es como cuidar a un niño grande que no entiende nada». Valeria agregó: «Al menos tienes a la muchacha esa, Ana, que se encarga de la mayoría de las cosas». Noelia resopló con desdén: «Esa chica se cree muy santa, siempre tan atenta con él, como si fuera algo especial. Me da asco como lo mira, como si sintiera lástima. O algo peor». Paul sintió la sangre hervirle cuando escuchó cómo se refería a Ana, con términos despectivos que revelaban su verdadera personalidad. La verdad,
continuó Noelia, a veces pienso que ella está enamorada de él, la pobre ilusa, como si alguien como Paul fuera a fijarse en una empleada doméstica. Las risas resonaron por toda la casa, pero en ese momento algo extraordinario ocurrió. Ana apareció en la puerta de la sala, habiendo escuchado los últimos comentarios. Lo que siguió fue una demostración de valentía y dignidad que Paul jamás olvidaría. Ana, con su delantal puesto y las mejillas encendidas por la indignación, se plantó frente a Noelia con una firmeza que sorprendió a todas. Disculpe, señora Noelia, pero no puedo quedarme callada después de escuchar eso, dijo con voz temblorosa pero decidida. El señor Paul es un hombre bueno, generoso y noble, que no merece ser hablado así por nadie, especialmente por alguien que dice amarlo. Noelia intentó intimidarla. ¿Cómo te atreves a meterte en conversaciones que no te incumben? Eres solo una empleada. Soy empleada, sí, respondió Ana sin retroceder, pero también soy una mujer con dignidad, y no voy a permitir que hablen así de una persona que admiro y respeto. El señor Paul vale más que todas nosotras juntas, no por su dinero, sino por su corazón, y cualquier mujer que no pueda ver eso no merece estar a su lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras valientes de Ana continuaron resonando en la mente de Paul durante días. Nunca nadie lo había defendido con tanta pasión. Noelia quedó tan furiosa que se encerró en su habitación, amenazando con despedir a la empleada. Pero Paul intervino escribiendo una nota firme. Ana se queda. No se discute más el tema. Desde entonces, el ambiente se volvió aún más tenso. Noelia trataba a Ana con frialdad abierta, mientras Paul empezó a observar a su empleada con ojos nuevos. Notó su gracia al caminar, la luz de sus sonrisas, la calidez con la que trataba cada rincón de la casa. Por las mañanas podía escuchar las canciones latinoamericanas que Ana cantaba suavemente mientras trabajaba, llenando la casa de vida. Cuando hablaba por teléfono con su madre los domingos, Paul escuchaba ternura, valores, humildad y sueños sencillos, estudiar enfermería, ayudar a su familia, salir adelante. Cada gesto de Ana era una caricia silenciosa para un corazón que llevaba meses roto. Las diferencias entre ella y Noelia se volvieron abismales. Mientras Noelia evitaba acompañarlo a las citas médicas, Ana siempre estaba ahí. Mientras Noelia preguntaba con frialdad, Ana leía cada nota, preguntaba, se interesaba. Mientras Noelia se cambiaba de habitación cuando él tenía pesadillas, Ana aparecía en silencio con té caliente y palabras que él necesitaba más que nunca. Una noche lluviosa de abril, Paul comprendió que se había enamorado perdidamente. La vio detenerse frente a un retrato de él con sus padres, tocado ligeramente por la luz de las velas, y murmuró, «¡Qué hombre tan hermoso! Algún día volverá a sonreír así». 3 días después, durante una tormenta eléctrica que azotaba Barcelona, tomó la decisión de confesarle todo. Noelia estaba fuera, mintiendo sobre una cena de trabajo. Él y Ana estaban solos cuando se fue la luz. Ella buscó velas, siempre pensando primero en él. Cuando volvió al comedor, iluminada por la luz cálida de las velas, Paul sintió que aquel era el momento. Se acercó, le tocó el brazo y, por primera vez desde su accidente, habló en voz alta frente a ella. «Ana, necesito decirte algo importante». La expresión de shock de ella fue indescriptible. «Señor Paul, ¿usted puede escuchar?» «Sí», respondió él emocionado. «Recuperé la audición hace semanas, pero decidí mantenerlo en secreto». «¿Pero por qué?», preguntó ella con una mezcla de dolor y confusión. Paul respiró hondo y le contó todo, las mentiras, las traiciones, el verdadero rostro de Noelia, y lo más importante, todo lo hermoso que había escuchado de ella. «Te escuché defenderme», dijo con voz temblorosa. «Te escuché cuidarme, orar por mí, tratarme con amor sin esperar nada, y me enamoré de ti, Ana, profundamente». Ella lloró en silencio. «Señor Paul, yo siempre he sentido algo por usted, pero nunca pensé que me pudiera ver de esa manera. Yo soy solo una empleada». Paul tomó sus manos con ternura. «Eres la mujer más noble, valiente y hermosa que he conocido en mi vida. Tu corazón vale más que todas las fortunas del mundo». El lunes por la mañana,
Noelia regresó a la casa con un plan cuidadosamente elaborado para confrontar a Paul de la manera más dramática y públicamente humillante posible. Había invitado a desayunar a varias amigas de la alta sociedad barcelonesa, entre ellas Valeria, Elena Morales y Carmen Vega, todas esposas de empresarios prominentes de la ciudad que formaban parte del círculo social más exclusivo. También había citado casualmente a Roberto Mendoza, presentándolo como un posible socio comercial interesado en conocer a Paul para discutir oportunidades de inversión. La mesa estaba elegantemente preparada en el comedor principal, con la vajilla más fina y arreglos florales que daban un aire de celebración, ocultando la realidad, una emboscada cruel. Cuando Paul bajó a desayunar, fingiendo sorpresa por la presencia de tantos invitados, Noelia lo recibió con una sonrisa que helaba la sangre. «Buenos días, mi amor», dijo en voz alta frente a todos mientras escribía en la libreta. «Tenemos invitados especiales hoy. Espero que no te moleste». Ana servía el café con movimientos nerviosos, incómoda por la cantidad de gente y la tensión que cargaba el ambiente. Paul sabía instintivamente que algo terrible estaba por suceder, pero no imaginaba cuán preparada estaba Noelia para destruirlo frente a testigos. La revelación explosiva llegó justo después del primer plato. Noelia se puso de pie con una copa de champán en la mano y una sonrisa diabólica en el rostro. «Queridos amigos», anunció con voz clara, «tengo una sorpresa maravillosa que compartir con vosotros. ¿Sabéis qué? Mi querido prometido ha estado guardando un secreto increíble». Todos la miraron con curiosidad, incluso Paul, que sintió un nudo en el estómago. Resulta que nuestro querido Paul ya no está sordo. Recuperó completamente la audición hace semanas. El silencio fue brutal. Todos los ojos se posaron en él. Pero lo más interesante, continuó Noelia con crueldad, es que decidió mantenerlo en secreto para escuchar a escondidas nuestras conversaciones privadas. Sacó un sobremanila y comenzó a esparcir fotografías y transcripciones sobre la mesa. Y, por supuesto, para poder seducir a la empleada doméstica sin que nadie se diera cuenta. Las fotografías mostraban claramente a Paul hablando con normalidad con Ana. Momentos íntimos invadidos y expuestos de la manera más humillante. Ana, al ver las fotos, dejó caer la bandeja de café. El estruendo resonó en el comedor y sus ojos se llenaron de lágrimas. El momento había llegado. Paul ya no podía ocultar nada. Lentamente se puso de pie, sorprendentemente sereno. «Es cierto», dijo con voz firme. «Recuperé la audición hace varias semanas y decidí mantenerlo en secreto». Los invitados intercambiaron miradas llenas de confusión. «Lo hice porque necesitaba saber quién me amaba por lo que soy, no por lo que tengo». Miró directamente a Noelia, que empezaba a palidecer. «Durante estos meses, escuché conversaciones que me abrieron los ojos sobre la verdadera naturaleza de algunas personas». Roberto Mendoza se removió incómodo en su asiento. Ana seguía de pie junto a la puerta, llorando, pero con la cabeza en alto. «Escuché cada palabra cruel que dijiste sobre mí, Noelia», continuó Paul, con una calma que la hacía temblar. «Como me llamabas inútil, como te quejabas de cargar conmigo y como planeabas dejarme en cuanto aseguraras la herencia. También escuché tus planes con Roberto, los viajes que hicisteis juntos, mientras yo creía que estabas en reuniones de moda». Las mujeres murmuraban horrorizadas por lo que escuchaban. «Lo más doloroso», añadió Paul, «no fue descubrir que no me amabas. Fue saber que nunca lo hiciste». Noelia intentó hablar, pero él levantó la mano. «Nona, yo lo entiendo todo perfectamente, y soy afortunado de descubrir quién eres antes de casarme contigo». Entonces llegó el momento que cambiaría para siempre la historia en esa casa. Paul respiró hondo, levantó la mirada y dijo frente a todos, «Sí, me enamoré de Ana». Las damas quedaron boquiabiertas. «Me enamoré de una mujer que me vio como ser humano cuando yo mismo dudaba de mi valor. De una mujer que me defendió cuando todos vosotros me mirabais con lástima. Una mujer que cuidó de mí sin esperar nada a cambio». Ana rompió en llanto, pero con orgullo. «No vergüenza, Livia vale más que cualquier mujer de nuestra sociedad», intervino Elena Morales, indignada por lo que Noelia había intentado hacer.
Carmen Vega asintió con desaprobación hacia Noelia. Es una empleada doméstica. No puedes humillarte así. Paul la miró con una mezcla de lástima y determinación. La única que se ha humillado aquí eres tú, Noelia. Luego hizo el gesto simbólico que marcó el fin de su relación. Se acercó a ella y dijo con voz firme: «Dame el anillo». «No, murmuró ella temblando. «El anillo de compromiso. Ya no tienes derecho a llevarlo». Noelia, derrotada, se lo quitó lentamente y se lo entregó. Paul lo tomó y caminó hacia Ana. Los presentes contuvieron el aliento. «Ana Suárez», dijo Paul, arrodillándose frente a ella, «¿quieres ser mi esposa? No por mi dinero, sino porque tienes el corazón más hermoso que he conocido». El silencio se partió cuando Ana respondió, entre lágrimas: «Sí, Paul, quiero ser tu esposa». El comedor estalló en aplausos. Noelia salió corriendo de la casa, seguida por Valeria y Roberto, confirmando su cobardía. La mañana se transformó en una celebración improvisada. Las mujeres de la alta sociedad comenzaron a conversar con Ana, admirando su sinceridad, su educación y su dulzura. Paul la observaba, orgulloso de verla brillar. Con el tiempo, Roberto Mendoza desapareció de Barcelona, dejando deudas y escándalos tras de sí. La reputación de Noelia quedó destruida. Se vio obligada a vender sus cosas y trabajar en una boutique modesta, viviendo un destino muy distinto al que había intentado arrebatarle a Paul. 6 meses después, la iglesia de Santa María del Mar se llenó de una alegría luminosa. La boda de Paul y Ana fue sencilla, íntima y profundamente emotiva. La madre de Ana, doña Rosa, llegó desde Andalucía con lágrimas de felicidad. Miguel, el hermano menor de Ana, ahora estudiando gracias a Paul, fue el padrino. Las flores tradicionales, rosas, paniculata, claveles llenaban el templo. La entrada de Ana fue tan pura, tan luminosa, que Paul rompió en lágrimas. Ella caminaba del brazo de don Pedro, un amigo de la familia. Los votos fueron profundamente personales. «Ana», dijo Paul, «me devolviste no solo la audición, sino la capacidad de escuchar mi corazón». «Paul», respondió ella, «contigo aprendí que el amor no conoce diferencias sociales, solo corazones capaces de reconocerse». El beso que selló su unión desató aplausos y lágrimas. La celebración se realizó en la casa de Paul, ahora un hogar lleno de flores que Ana había dedicado a cuidar. La música y la risa llenaron el ambiente. Doña Rosa bailó hasta cansarse. Miguel dio un discurso que conmovió a todos, y Paul anunció la creación de una fundación para jóvenes con pocos recursos, proyecto que lideraría con Ana. Más tarde, Paul pidió silencio, tomó la mano de su esposa y dijo: «Hoy quiero anunciar que estamos esperando nuestro primer hijo». La alegría fue absoluta. Abrazos, lágrimas, bendiciones por todas partes. Doña Rosa lloraba agradecida. El doctor Ramírez dijo que jamás había visto un caso con un final tan feliz. Esa noche, en el balcón, Paul y Ana miraron las luces de Barcelona, sabiendo que su amor había superado todas las pruebas. Marcela, ya no importaba. El silencio, que un día había sido su cárcel, se convirtió en el puente que los llevó a encontrarse. Finalmente comprendieron que algunas pérdidas son en realidad bendiciones disfrazadas, y que el amor verdadero, sin importar origen o clase social, siempre encuentra su camino. La vida en la casa de Pedralbes cambió completamente tras la boda. Ya no era un palacio silencioso y frío, sino un hogar vibrante donde las mañanas olían a pan tostado, café recién hecho y flores frescas. Ana llenó cada rincón de la casa con detalles cálidos, pequeños arreglos florales, manteles tejidos por su madre, fotografías de momentos felices y ventanales abiertos para que entrara la luz. Paul descubrió un nuevo ritmo de vida. El trabajo seguía siendo importante, pero ahora lo organizaba para almorzar con Ana siempre que podía. Ella lo llamaba nuestras horas sagradas. Entre risas, contaban anécdotas del día. Ana, sobre su pequeño proyecto de flores, y Paul, sobre el avance de la fundación que estaba creando. Cada tarde caminaban por el parque de la Ciutadella tomados de la mano. La gente los miraba con ternura, pues la conexión entre ellos era tan evidente, tan natural, que contagiaba alegría. Una noche,
mientras Ana regaba sus plantas en el jardín, Paul salió con una manta, 2 copas de vino y un libro de poemas. Quiero que tengas noches hermosas, incluso cuando la vida se ponga difícil, le dijo. Ana lo abrazó, sintiendo que por primera vez tenía un hogar que no solo la albergaba, sino que la amaba. La familia de Ana empezó a integrarse poco a poco a ese nuevo universo. Su madre, Doña Rosa, era ahora una visitante frecuente. Se instalaba en la cocina y preparaba sus platos andaluces, llenando la casa de aromas que la transportaban a su infancia. Miguel, el hermano de Ana, había empezado sus estudios de ingeniería gracias al apoyo económico de Paul. Se convirtió en un joven más seguro, sonriente y esperanzado. Incluso tomó el hábito de pasar los fines de semana en casa de su hermana, donde Paul lo recibía como a un hermano menor de verdad. Un domingo, mientras compartían una paella en el jardín, Miguel levantó su copa. Iros acostumbrando, dijo con una sonrisa, porque seré el tío más pesado que este bebé tendrá. Todos rieron, pero Ana lloró emocionada. Paul tomó su mano bajo la mesa y le susurró, estamos construyendo algo hermoso, Ana, algo que jamás imaginé tener. Y era cierto, Paul había pasado años creyendo que la soledad era su destino. Ahora, rodeado de risas, familia y calidez, se sentía más completo que nunca. Con el apoyo de Ana, la Fundación Oír el Futuro finalmente abrió sus puertas. Su misión era clara: ofrecer estudios, tratamientos y acompañamiento para personas con dificultades auditivas y jóvenes con escasos recursos. Ana se convirtió en la cara más querida de la Fundación. Su humildad tocaba a todos. Siempre llegaba con flores para decorar el lugar y se aseguraba de que cada persona que entrara sintiera respeto y cariño. Durante la ceremonia de apertura, Paul dio un discurso que hizo llorar a muchos. Un día perdí la audición y pensé que era el fin de mi vida, pero descubrí que el silencio también puede ser un maestro. Me mostró quién era realmente cuando ya no podía escuchar. Y en ese camino apareció Ana, que no solo me cuidó, sino que me enseñó a escuchar el corazón. Ana, desde su asiento, se secó una lágrima. Sabía que cada palabra venía del alma. La fundación creció rápidamente. Recibía niños, jóvenes y adultos, cada uno con una historia distinta pero con una esperanza común. Ana hablaba con todos, escuchaba sus vidas, conocía sus miedos. La amaban porque no los trataba como casos, sino como personas. Y Paul, viéndola caminar por los pasillos repartiendo sonrisas, sentía que el propósito de su vida había cambiado. Ya no era solo heredar o mantener una empresa familiar. Ahora, quería transformar vidas. Los meses avanzaron y el embarazo de Ana progresó de maravilla. La casa se llenó de preparativos, pequeños zapatitos, peluches, un móvil de estrellas y una mecedora junto a la ventana. Paul había mandado a construir una habitación completa hecha en madera clara con detalles de flores talladas a mano, especialmente para ella. Una tarde, mientras terminaban de organizar la habitación, Ana se quedó mirando la cuna con una sonrisa dulce. ¿Qué piensas?, preguntó Paul rodeándole la cintura con sus brazos. Que nuestra hija tendrá una vida diferente a la mía, dijo Ana con voz suave. Nunca le faltará amor, protección ni oportunidades. Paul le besó la frente. Eso es porque tendrá una madre como tú. Esa noche, cuando la luna estaba alta sobre Barcelona, Ana sintió el primer movimiento fuerte del bebé. Llamó a Paul emocionada, y él colocó la mano sobre su vientre. El bebé volvió a moverse. Creo que ya escucha nuestras voces, susurró Paul con los ojos brillantes. Ana rió, lloró y lo abrazó fuerte. En ese instante, entendieron algo con absoluta claridad. Todo el dolor del pasado los había conducido exactamente hasta allí, a ese hogar, a ese amor, a esa vida que estaban construyendo juntos. Una vida que estaba destinada a ser hermosa. La madrugada del 14 de mayo amaneció diferente. Ana se despertó con un leve dolor que iba y venía como olas suaves. Paul, que dormía, abrazado a ella, sintió su respiración temblar y abrió los ojos de inmediato. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó, incorporándose. Ana sonrió, nerviosa pero luminosa. Creo que,
Creo que nuestra hija quiere conocer el mundo hoy. El corazón de Paul dio un brinco. Llamó a la comadrona y a la doctora, quienes llegaron en pocos minutos. La casa se llenó de movimiento, pero también de una paz profunda. Habían decidido que el parto sería allí, en su hogar, en la habitación que ambos prepararon con tanto cariño. Horas después, mientras el sol se filtraba por la ventana y bañaba la habitación con luz dorada, un llanto suave y nuevo llenó el aire. «Es ella», susurró Ana emocionada. La comadrona colocó a la pequeña sobre el pecho de Ana. Era diminuta, tibia, perfecta. Paul, con las manos temblorosas y lágrimas silenciosas, acarició la cabecita de su hija. «Bienvenida, Lucía», dijo con voz entrecortada. «Mi amor, mi vida». Ana lo miró. «Somos una familia, Paul». Él la besó suavemente, sin dejar de mirar a la bebé que respiraba contra su pecho. «Gracias por darme la vida 2 veces», le dijo. «La primera cuando me amaste, y hoy, con nuestra hija». Esa noche, Barcelona brillaba desde el balcón, mientras Paul sostenía a Lucía en brazos. Ana, recostada en la cama, observaba a los dos con el corazón rebosado. Supo entonces que la vida que siempre soñó había llegado para quedarse, y que lo que habían construido juntos jamás podría derrumbarse. 3 semanas después del nacimiento de Lucía, la casa había encontrado su nuevo ritmo. Las noches eran largas, pero hermosas. Los despertares eran suaves, llenos de risas y torpezas encantadoras de padres primerizos. Una tarde, Ana estaba en el sofá con la bebé dormida encima. Paul se sentó a su lado, tomó su mano y la miró con seriedad dulce. «¿Sabes en qué pienso cada día?», preguntó. «¿En qué?», susurró Ana, apoyándose en su hombro. «En que pude haber pasado mi vida entera sin saber qué se siente tener una mano que te elige todos los días. Y tú me elegiste». Ana lo miró con los ojos brillantes. «Paul, yo también encontré en ti el amor que siempre soñé pero nunca creí merecer». Él deslizó los dedos por su barbilla, acercando sus labios a los de ella. Ana sonrió antes de permitir el beso. Un beso lento, suave, que sabía a hogar, a agradecimiento, a promesa eterna. Cuando se separaron, Lucía suspiró dormida, como si aprobara el momento, y ambos rieron bajito, enamorados de esa nueva vida. Una noche, cuando Lucía cumplió su primer mes, Paul sorprendió a Ana con algo especial. «Vístete bonita, amor», le dijo. «Solo tú y yo esta vez». Ana estaba agotada, pero aceptó. Se puso un vestido sencillo y dejó que Paul la guiara hasta la terraza más alta de la casa. Cuando Ana salió, se quedó sin palabras. La terraza estaba cubierta con velas, flores blancas y una mesa pequeña con manteles suaves. Barcelona se extendía a sus pies como un mar de luces. «Paul, esto es precioso. Tú mereces todo lo hermoso que pueda darte», respondió él mientras le abría la silla. Durante la cena, hablaron de la vida, de los sueños, de Lucía, de cómo habían llegado hasta allí después de tanto dolor. Luego Paul tomó una pequeña caja de madera y la puso frente a ella. «No es un regalo», aclaró, «es una promesa». Adentro había una cadena de oro con 2 iniciales, A y P, unidas por una tercera más pequeña L. «Nunca estaremos solos», dijo él. Ana se lanzó a sus brazos. El viento nocturno envolvió sus cuerpos, mientras se besaban bajo las luces cálidas de la ciudad. Era amor, pero también destino. El verano llegó con días cálidos y tardes tranquilas. Una mañana, Ana salió al jardín y encontró a Paul con Lucía en brazos, enseñándole las flores. «Mira, pequeña, estas son las favoritas de mamá», le decía mientras la bebé balbuceaba encantada. Ana se quedó observando desde la puerta. Era una escena tan tierna que sintió como el corazón se le expandía en el pecho. Paul levantó la mirada y la vio. «Ven, amor», le dijo con una sonrisa. «Estamos hablando de ti». Ana se acercó, se sentó sobre sus piernas y besó la frente de la bebé. «Eres el mejor padre del mundo», murmuró ella. «Solo sigo tu ejemplo», respondió él. Se quedaron allí un largo rato, los tres juntos, entre flores y luz de verano, sin prisas, sin preocupaciones. Solo amor, solo vida. Paul apoyó su frente en la de Ana. «Vamos a envejecer juntos», le dijo con absoluta convicción. Ella lo abrazó fuerte,
sintiendo que no era una promesa vacía, era una verdad, un destino compartido, y mientras Lucía reía, con sus pequeñas manos al aire, Ana supo que esa escena quedaría grabada para siempre en su alma, porque había encontrado exactamente lo que el corazón siempre buscó, un amor que la eligiera cada día, y una vida que valiera la pena vivir.